Muy buenos días, bienvenidos a esta su casa, la Escuela del Discipulado, donde semana a semana escudriñamos la palabra y el Señor nos trae nuevas enseñanzas para aplicarlas en nuestra vida, que las llevemos atesoradas en nuestro corazón, pero haciéndolas vivas en nuestra vida, para que el Señor pueda crecer en nosotros, dejando nuestra voluntad a un lado para que Él pueda obrar en nuestras vidas. Bienvenidos, Dios los bendiga. Dispónganse por un cafecito, por un huevito, un sándwichito, lo que ustedes gusten, porque vamos a empezar. Y hay mucho alimento espiritual también. Vamos a dejarles la tarea de la semana que entra, que es la porción número 13, y se llama Nombres. Y abarca del libro de Éxodo del capítulo 1 al capítulo 6 en su verso 1. El libro de Zacarías, capítulo 4 del verso 2 al 5 y los versos 11 al 14. Y el libro de Apocalipsis del capítulo 11 en sus versos 3 al 8. La semana pasada estuvimos viendo lo que es Éxodo 23 de los versos 1 y 3. Vamos a continuar viéndolo. Recuerden que el capítulo 23 nos habla de justicia y estuvimos viendo un programa especial en el que se habló de la pura justicia del Señor, que es realmente lo que Él ve como justicia para que nosotros apliquemos. Entonces, las palabras claves del día de hoy van a ser padre de la mentira, cazador, que nos lleva a lazos de muerte, libertador, testigo fiel, testigo falso, testigo fiel. Y la semana pasada estuvimos viendo estas palabras claves. Recuerden que esto era lo carnal y ahora esto es en el lado espiritual. ¿Cómo influye este ser en nuestras vidas y cómo nosotros le permitimos la entrada? Las palabras de la semana pasada fueron engañar, mentir, cómo nos dejamos engañar o cómo engañamos y mentimos a los demás. ¿Qué es esparcir y propagar o admitir una falsedad? ¿Sí? Admitir la falsedad de alguien que llegue y te hable de algo y tú hacer lo mismo. Y vimos el 9º mandamiento, que precisamente es no mentir, ¿sí? Ok, entonces vamos a dar inicio. Bienvenida, Lili. Muchas gracias, Susana. Muy contenta, como siempre, de estar aquí compartiendo la palabra con ustedes, hermanos. Y aquí nosotros siempre atesoramos las palabras de nuestro Señor y las deseamos con todo nuestro corazón para que no nos permita desviarnos de sus mandamientos. Ese es el propósito de estar esta mañana estudiando. Muy bien. Yamir, bienvenido, hermano. Gracias. Anda un poquito malito, porque le van a escuchar su vocecita así como más ronca, pero es parte de la obediencia del Señor. Así es. Y pues gracias primeramente a Dios, que nos permite estar un día más compartiendo su palabra, a pesar de las pruebas, ¿no? A pesar de que el enemigo luego quiere ahí atacar por medio de la enfermedad, pero como mencionaste, es parte de la obediencia el poder tener la oportunidad de llevar su palabra y llevar ese conocimiento que por gracia de Dios nos permite compartir a la gente que nos está viendo en estos momentos. A toda la gente que nos ve, le aprovecho para darles la bienvenida y recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook como Veracidad Channel, en Twitter como @veracidadc e Instagram como veracidadc, y nuestra aplicación para Android e iOS como Veracidad Channel. Es una maravilla tener estas herramientas. Yo envío un saludo a las personas que nos ven a través de las redes, porque hay personas que nos van siguiendo en el estudio semanal y culminan con la Escuela del Discipulado y después con el servicio del Shabbat, para también, igual que nosotros, ir integrando a través del Espíritu Santo toda la información que estuvimos estudiando toda la semana. Así es. Pues vamos a iniciar. Como saben, la primera palabra clave que es
padre de la mentira. ¿Quién es ese padre de la mentira del que nosotros debemos de tener cuidado? Porque hablamos de complicidad. Estuvimos escudriñando lo que quiere decir cómplice y debemos de tener cuidado cuando disponemos nuestro oído a las murmuraciones o alguna situación que tú ni conoces y que le estás dando seguimiento y que esparces a través de tu boca palabras que ni entiendes muchas veces o que tienen toda la intención de dañar a alguien. Entonces, ¿cómo es ese enemigo? ¿Cómo es ese padre de la mentira? Dice el Señor Jesucristo y nos revela que Satanás es el padre de la mentira, que es el gran inventor de trampas. Y a mí me gustaría nada más dar unas características del carácter de Satanás. Dice que Satanás es traicionero, astuto, sutil y sagaz. Desde ahí ya es el enemigo, ya es nuestro enemigo. Es la primera. La siguiente es un ladrón. Esto viene en Juan 10:10, la de ladrón, la de que es nuestro enemigo es Mateo 13:25. También dice que es un destructor y devorador, también en Juan 10:10. Y que como destructor y devorador es paciente y también usa la seducción. Es un acusador. Esto viene en Zacarías 3:1, Apocalipsis 12:10. Ese dedo acusador que nosotros usamos, ¿cómo nos manipula de veras la verdad, ¿no? Y nuestra concupiscencia, ¿cómo nos gusta también, ¿no? Dice que también es un mentiroso, es un engañador, le gusta tentar, le gusta llegar y poner una tentación para que nosotros caigamos y se vea realmente a quién está siguiendo y obedeciendo, si estamos obedeciéndolo a él o estamos obedeciendo a Dios. Entonces dice, antes de leer lo que es el padre de la mentira y adentrarme en los versos, vamos a leer lo que es el Éxodo 23, de sus versos 1 al 3. Dice, no esparzas rumores falsos, no te hagas cómplice de gente malvada cuando tengas que jurar en el estrado de los testigos. No te dejes llevar por la mayoría en su maldad. Cuando te llamen a testificar en un pleito, no te dejes influir por la multitud para torcer la justicia. Tampoco inclines tu testimonio en favor de una persona solo porque sea pobre. Y vamos a iniciar. Entonces el Señor aquí nos advierte que Satanás es el padre de la mentira. En Isaías 16, 6, 7, les voy a dejar que lo lean, yo nada más voy a agarrar algunas palabras para ir avanzando más rápido. Es Isaías 16, 6, 7. Muy grandes son su soberbia, arrogancia y su altivez. Isaías 32, en sus versos 5 y 7, habla de las armas, las armas del tramposo son malas. O sea, todo lo que sea en contra de tu prójimo es malo porque es una arma, ¿no? Y Juan 8, 38, 45 dice, Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él, porque es mentiroso y padre de la mentira. Aquí ya estamos corroborando que Satanás es el padre de la mentira. Y después el Señor ya le pone nombres. En Apocalipsis 12:9 se llama el gran dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás. Son sus nombres. En Apocalipsis 20, del 1 al 3 y del verso 7 al 10 nos habla que Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. La función de Satanás es eso, es engañar para que nosotros caigamos,
para que nosotros tropecemos y nos desviemos del camino de Dios, del camino del propósito que el Señor ha marcado en la vida de cada uno de nosotros. Ese es el propósito de Satanás, desviarnos, recuérdenlo. Hablamos del cazador. El diablo es el cazador que arma maquinaciones y lazos. Él prepara todo y lanza un lazo, y lazos de la muerte, ¿sí? ¿Qué quiere decir el lazo? Me fui a investigar qué era lazo y dice que el lazo es tropiezo, es un cebo, señuelo, una trampa. Es ser atrapado cuando ya ese lazo ya está sobre ti, es ser atrapado, es atrapado, trampa, cae la ruina sobre ti, el tropezadero y las vejaciones. Pero hay una palabra que me llamó mucho la atención que dice que el lazo es ginebra. Esta palabra es alboroto, desorden, caos, baraúnda o desconcierto. Y viene otra definición que es ruido confuso de voces humanas. Cuando yo le estuve comentando esto a mis compañeros, a Lili lo primero que se le vino a la mente en esto de ruido confuso de voces humanas, porque estamos hablando del lazo que avienta el mentiroso, el enemigo, inmediatamente se le vino la idea de el lago de fuego. Esas voces que van a emitirse por el dolor en el que puedes estar ahí, no sé, ¿no? Porque dice ruido confuso de voces humanas. Eso quiere decir ginebra. Entonces, el Señor nos da instrucciones para librarnos de este cazador. Nos manda Salmo 91, 2:4. Recuerden que no lo estoy leyendo todo, es tarea para ustedes. Salmo 91, 2:4. Mi Dios es en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador. Proverbios 6, 4, 5. No des sueño a tus ojos. Escápate como gacela y como ave. Esta semana hemos estado viendo la vida de José y cuando dijo, escápate como gacela, recordé cuando él salió corriendo, cuando la esposa de Putifar le quería seducir y lo quería envolver, él dijo, no, yo le sirvo a mi rey vivo, a mi Dios único, y esto va en contra de lo que él quiere. Ese es un lazo que él mandó, fíjense, esos son los lazos, son los ejemplos de lazo que manda el enemigo. Proverbios 13, 14. ¿Dónde nos debemos nosotros de proteger? En la ley del sabio. Esa ley del sabio es manantial de vida. ¿Y esa ley dónde viene, muchachos? ¿De lo alto? De lo alto, y no la plasmaron en la palabra, ¿sí? En la Biblia. En segundo libro de Corintios 2:11, esta ley del sabio nos va a ayudar para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. En primera de Timoteo 3:7 dice, es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Y en segundo de Timoteo 2, del 24 al 26 dice, el siervo del Señor no debe ser contendioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y ser sufrido. ¿Por qué sufrido? Porque necesitamos saber cuál es nuestro lugar y cuál es nuestra condición. Nosotros no podemos quitarle la gloria y la honra al Señor, porque ese es el trabajo de Satanás. Aquí tienen que estar empatando espiritualmente y carnalmente lo que vimos la semana pasada junto con esta porción, ¿sí? Dice que el mundo entero es engañado por las sofisticadas mentiras del diablo. Y esas mentiras todo desencadenan en rebeldía, en lo que vimos la semana pasada. Nuestro ego, nuestro orgullo, yo sé, yo.
Esto en Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, te dice el Señor que debemos de creerlo, tener fe y creerlo. En Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado el cual engaña al mundo entero. Vamos a un corte comercial y regresamos para seguir escudriñando la palabra del Señor. Y continuamos escudriñando la palabra del Señor. Estamos hablando de que el mundo entero pues es engañado por Satanás y que es muy bueno haciendo todo lo que le gusta, ¿no? Lo que se le da hacerlo. Y estamos viendo que analizamos la semana pasada lo que es carnal, lo que nos lleva con nuestra concupiscencia, lo que nos agrada, ¿no? Hacer maldad, mentir, engañar, murmurar, todo aquello. Pero también en lo espiritual nos dice que Satanás es el encargado de muchas veces poner tentaciones en nuestras vidas. Y esas tentaciones son lazos. Y esos lazos, aquí en la palabra se habla de que son lazos de muerte. Porque si tú no estás atento a lo que te está lanzando el enemigo y por tu concupiscencia estás permitiendo que ese lazo te atrape, te puede llevar a la muerte. Y no hablo nada más de la muerte espiritual, te lleva también a la muerte física. Porque tu cuerpo, que es un cuerpo creado perfectamente, tiene un propósito. Y ese propósito nos lo ha dado el Señor para nosotros poder movernos, caminar e ir a esparcir el Evangelio. Y la lengua, eso que veíamos la semana pasada, esparcir, hablar, comentar, tiene un sentido y un propósito que viene de Dios. Es un propósito divino el que nos hayan dado esta lengua como órgano tan pequeño en nuestro cuerpo, pero que al mismo tiempo puede dar vida o puede dar muerte. ¿Sí? Entonces estamos viendo eso. Y hablaba yo de Apocalipsis 12:9 y me gustaría leerlo. Dice, este gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Está hablando de la rebelión que hubo por él querer robar, por él querer tener el lugar que no le correspondía. Hablábamos también en la semana que los hermanos de José querían la capa que le había dado su papá, pero que todos se lo pelearon porque ellos querían la capa, pero la capa no le quedaba a ninguno, solamente a José. Así nosotros no podemos envidiar o desear o codiciar lo que no te está dando el Señor, porque entonces el enemigo va a aprovechar y te va a mandar un lazo en el que te va a atrapar y entonces empiezas a crear raíz de amargura en tu corazón por desear, por envidiar, por querer lo que otro tiene y te va a nublar tu vista. Por eso dice, estate atento, observa, porque te va a nublar tu vista y no vas a poder ver todos los regalos que el Señor está derramando sobre tu vida. ¿Sí? Y vamos a continuar, Yamir, con el siguiente punto que es, Jehová es nuestro libertador. Y así es. Sabemos que Satanás es el enemigo de Dios y quiere que nosotros también lo seamos. Así es. Dice que por eso debemos nosotros elegir a quién deseamos agradar, a Satanás o a Jehová. Si queremos vivir para siempre, tenemos que decidir hacer la voluntad de Dios, ceder nuestra voluntad completamente. Satanás, como lo mencionabas hace rato, sabe engañar, es el engañador del mundo. Y quiere engañar a la gente y lo puede hacer de muchas maneras y numerosas trampas. Pero podemos ver en 2 de Samuel 22:2 que dice que Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Nosotros fuimos redimidos por la sangre de Jesús. Jehová nos libró de nuestra condenación que nosotros teníamos.
y lo podemos ver en Romanos 5, 8 al 11. Y dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigo de Dios. Pero ahora que nosotros sabemos que ya hemos sido justificados por medio de la sangre de Cristo, y ahora ya no somos considerados enemigos de Dios, ¿qué sigue? Si ya sabemos que Satanás es el padre de la mentira, aborrece la verdad y de muchas maneras trata de engañarnos, incluso en estos tiempos con falsas doctrinas, falsos maestros, Profetas. falsas iglesias, falsos ministros. Y el Señor Jesús nos advirtió en Mateo 7, 15 al 23 de estos falsos maestros. Entonces nosotros tenemos que estar bien cimentados en la palabra, primeramente, para que no seamos engañados por Satanás a través de sus falsos maestros o de estos cómplices. Son sus ministros. Sus ministros. Y si me acompañan, vamos a leer en Mateo 7, 15 al 23 y dice, cuídense de los falsos profetas, vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. En Jeremías 23, 16 podemos ver que dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Ahorita en estos tiempos platicaba yo con mi mamá, con ella es la que siempre me pongo a platicar este tipo de cosas, y ella mencionaba que por qué hay iglesias o por qué hay doctrinas que se llenan de una manera en la que tienen que hacer hasta 3, 4 servicios en un día, y por qué hay iglesias en donde no hay tanta gente. Ahorita en estos tiempos la mayoría de la gente quiere escuchar que va a tener éxito económico, éxito financiero, éxito en la familia, en su trabajo. Salud emocional, que si tú das dinero a la iglesia vas a recibir más bendición, que hay mucho positivismo. Pero en cuanto escuchan una palabra fuerte, una palabra de verdad, una palabra de exhortación, esa misma gente se ofende y no quiere escuchar eso. Le digo a mi mamá ahorita en estos tiempos, una predicación donde te hablen sobre el fin de los tiempos, donde haya una presencia de Dios por medio de la palabra, le digo, ya es muy difícil. Ya las iglesias, las doctrinas, hay doctrinas que son nuevas, que ya tienen hasta nombres bastante extraños. Pero ¿cómo nosotros vamos a poder identificarlo? ¿Cómo nosotros podemos evitar ser engañados? Dice en Mateo 24, 11,
dice, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. En el 12 dice, habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Y el 13 dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Mateo 13:22 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar si fuese posible, aún a los escogidos. Y en estos tiempos podemos ver que hay mucha gente o muchos profetas, entre comillas, que pueden hacer milagros. Y la gente se pregunta, ¿pero cómo? Bien lo veíamos, ustedes hacen lo que hace su padre, el padre mentira. El padre mentira, su padre el diablo. En primera de Juan 4:1 al 6 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye, como los falsos profetas, los falsos maestros, las falsas iglesias. Dice, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Pero si nosotros no estamos unidos a Cristo, entonces venimos a ser cómplices también de Satanás. Y hay una pregunta muy interesante. ¿Qué les espera a toda aquella persona que viene a ser parte de Satanás, ¿no? Si no es amigo de Cristo y es amigo del mundo, viene a ser enemigo de Dios. Pero ¿qué es lo que les espera? Y podemos verlo en Apocalipsis 19:20. Bien mencionabas hace rato. Y para confirmar dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y en Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Fíjate, Yamir, que en Romanos 1:18 dice, pero Dios muestra, aquí el título es, la ira de Dios contra el pecado. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos que detienen la verdad con subversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Y todo desde el 18 hasta el 32 los invito a que lo sigan leyendo, porque habla también de que el Señor, por la necedad y por continuar en su deseo carnal y en su mentalidad, el Señor llega el momento en que los abandona para que ellos realmente, bueno, ahí es donde ya el lazo del cazador, ¿sí? Ya están atrapados y es donde dice el Señor, bueno, ya te hablé, ya te dije, ahora te abandono por tu necedad, te dejo ahí. Y cuando Dios muestra su misericordia, lo vuelve a sacar, lo vuelve a invitar a que venga, ¿no? Pero ya es por decisión. Él no te obliga a nada. Él sí te da órdenes, sí te manda, pero al final tú decides si obedeces o desobedeces. Y las consecuencias son para los dos lados.
Si obedeces, ya sabemos el premio que tendremos, y si desobedecemos, es lo que está mostrando aquí. Como a Satanás lo lanzó, le quitó toda la hermosura que él tenía como ángel de luz, se lo quitó, lo despojó, ¿sí? Y ahora nada más está esperando el tiempo para que se cumpla ahora sí lo que está designado para él. Y entonces podremos entender realmente, como dice la palabra, lo que es la equidad y la justicia. Así es. Esa es la verdadera justicia de Dios. Y así como dice Yamir, entonces, si nosotros decimos ser hijos de Dios, pero nosotros no reflejamos y no damos testimonio a través de nuestros actos, a través de lo que el Señor está trabajando en nuestra vida, en nuestro carácter, ¿sí? Entonces, nosotros al tener doble vida, ¿sí? Estamos siendo cómplices. A eso nos llama este verso. O eres de Dios y nos alineamos y vamos aprendiendo a través de cómo Él nos va moviendo, o entonces eres tibio y te vuelves cómplice de las maquinaciones y de las trampas de Satanás. Porque es como, ahorita me conviene y después no. Y al rato no. Ahorita sí puedo y al rato no. Entonces, al Señor no le gustan las cosas tibias. O eres o no eres. Y déjenme decirles, el Señor te da tiempo para todo. Cuando tú ya le buscas en verdad y le buscas en justicia y le clamas que realmente cambie tu vida, tu carácter, el Señor te da tiempo para todo. Para todo. Y te da el discernimiento del que hablabas, de cómo nosotros ya podemos identificar a todos esos falsos profetas, a todas esas falsedades que se han hecho a través del rey de la mentira, del padre de la mentira, que es Satanás. Y sobre todo si no estamos escudriñando la palabra todos los días, pues vamos a ser fácil Presa. de engañar. Presa fácil. Sobre todo porque Satanás no está jugando. Mucha gente piensa que sí. Pero vamos a un corte y regresamos. Y continuamos escudriñando la palabra del Señor. Y no sé ustedes, pero cada vez nos lleva a algo más profundo el Señor, nos lleva a discernir, y en lo personal vas empatando como todo lo que vamos diciendo con la vida personal, ¿no? Con la mía, y te vas dando cuenta cuántas veces has sido cómplice, tanto de alguna persona que está alrededor tuyo, como de esos lazos que avienta Satanás y que caes porque te conviene, porque en ese momento es lo que tú crees que está mejor para tu vida. Y bueno, vamos a seguir. Lili, ¿qué nos tienes? Bueno, pues el día de hoy tengo una responsabilidad grande, como todos los días cuando estudiamos la palabra, es una responsabilidad muy grande estudiarla y transmitirla. Pero el día de hoy me tocó hacer un resumen de lo que hemos estado hablando en esta mesa. Y hice un esquema ahí en el pizarrón que parte de una pregunta. ¿Tú a quién sigues? Y la palabra lazo, como decías, tiene las acepciones que mencionamos respecto del lazo de tropiezo, pero también tiene, como siempre vemos en la Biblia, las dos caras de la moneda. Y entonces, si me ayudan con Salmo 91.3 y Oseas 11.4, porque ciertamente el lazo del cazador es el del que nos habla el Salmo 91.3. ¿Lo tienes? Sí, Salmo 91.3. Dice: te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Ese es el lazo del cazador. Y en Oseas 11.4 nos habla de una cosa maravillosa que es el lazo de amor. ¿Nos ayudas a leerla? Sí. Guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor. Quité el yugo de su cuello y yo mismo me incliné para alimentarlo. Entonces, nosotros, dependiendo de a quién seguimos, vamos a tener ese lazo. Un lazo de amargura o como a veces hacemos nuestra alabanza, cadenas de amor, que nos unen a Él de una manera maravillosa. Entonces, si se fijan en el pizarrón,
el lazo de tropiezo nos va a llevar hacia esos lugares que simplemente es un resumen de lo que dijeron nuestros compañeros. El tropiezo nos lleva a la mentira nos hace falsos y al ser falsos nos volvemos enemigos de nuestro Creador, de Dios, de Jesucristo. Sin embargo, si estamos en el lazo de amor, buscamos y sabemos quién es la verdad, el camino y la vida, y somos fieles y por lo tanto accedemos a ser sus amigos. En la parte de abajo donde dice M, no lo pude poner por el espacio, pero dice, ¿a quién sigues? Si te vuelves enemigo, te vuelves ministro de Satanás. Y si te vuelves amigo, te vuelves mayordomo en el reino de los cielos. En este momento, en esta tierra, para después poder ser rey y sacerdote conjuntamente con Cristo. Entonces, de las consecuencias que nos habla, hay un fin. Es decir, va a llegar un tiempo en el que cada quien, de acuerdo a sus decisiones, tenga un fin, ¿ok? Lo maravilloso para los que creemos y hemos sido justificados por la fe en Jesucristo es que este fin nos lleva a un nuevo comienzo. Este fin nos va a llevar a la eternidad, a una nueva vida en donde estas maravillas de las cuales gozamos hoy, en esta vida, en este momento, al estudiar la palabra, al estar con Dios, van a ser 10,000 veces maravillosas y por siempre. Amén. Y eso es algo que nos alimenta, que nos alienta, que nos permite seguir en la lucha, seguir en el camino, seguir mirando hacia el frente para poder llegar a ese lugar. Pero de la misma manera, en las consecuencias de las que también han estado hablando mis hermanos, va a haber una consecuencia para quien no haya hecho esto y también va a ser eterna, en donde va a estar en el lago de fuego, así como también se vive hoy, así también vivirán eternamente y es algo muy desagradable que nadie de nosotros sentados en esta mesa quisiéramos experimentar. Así es. Pero Dios es tan bueno que siempre nos permite a través de su palabra saber cómo conducirnos y nos da palabras de aliento. Vamos a ir a Mateo 10, del 24 al 28, que nos dice, los discípulos serán perseguidos. No hay discípulo que sea mayor que su maestro, ni siervo que sea mayor que su amo. Aquí nos desmiente este dicho popular donde dice que el alumno supera al maestro. Ajá. Eso no es posible. Con este maestro no. Con este maestro no. En Lucas 6:40 nos dice que cualquiera que madure, que tenga una madurez espiritual, podrá llegar a ser como el maestro. Y Juan 3:16 nos dice que ni el que fue enviado es mayor al que le envió. Es decir, ahí Jesús hablaba acerca de que no podía ser mayor de que quien le envió y nosotros aspiramos a ser de la estatura del varón perfecto de nuestro Señor Jesucristo, pero no vamos a lograrlo, ¿no? Tal cual, pero todos los días nos estamos esforzando por llegar porque Él nos dejó la muestra de cómo podíamos caminar por ese camino. Y entonces dice el Mateo 10:25, Bástele al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su amo. Pero después nos dice algo muy interesante. Dice, si al dueño de la casa han llamado Belcebú, y ahí voy a hacer un alto solamente para contextualizar, también lo hemos hecho en otros estudios, pero Belcebú está compuesto de dos palabras, Baal y Zebú, y quiere decir el señor de las moscas. Baal tiene que ver con, o su significado es el amo, el señor, una deidad, era una deidad cananea de Babilonia, de donde salen muchas deidades, dioses paganos. Y entonces los Baales se caracterizaban principalmente por el sacrificio de niños. Y entonces Belcebú en particular era una deidad que se adoraba en Ecrón, y en el tiempo de Ocosías, y el rey cayó, tuvo un accidente y entonces él, en vez de consultar al Señor, mandó gente para que consultara a Belcebú. Y entonces, después de eso dice,
si el dueño de la casa han llamado Belcebú, ¿cuántos más los de su familia? Entonces, esto es súper fuerte porque dice aquí que así como Belcebú, que es una tipificación de un demonio, es un ídolo, ¿no? Es una parte de esa mentira que nos han hecho creer, porque al rey Ocosías se le pregunta, ¿pero por qué vas a buscar a otro rey si que no tienes a un rey en Israel? ¿A un Dios en Israel? Entonces dice, ¿por qué vas a buscarlo a él? Porque no confiamos en la magnitud, en la magnificencia de nuestro Señor. Y hoy en día nosotros continuamos teniendo ídolos a los cuales vamos, y ya no hablemos de los ídolos como hemos visto los carnales, tu esposo, Sí. tu esposa, tu amigo, tu hijo, libro, hija, ¿no? Ujú. Sino toda esta apostasía que tenemos en donde tenemos vírgenes y tenemos santos y ¿no? La gente tiene un montón para elegir, y los Baales se iban haciendo de acuerdo a las características de la región en donde estaban, O de ¿no? las De necesidades, las que cada necesidades pueblo de la tenía. persona y de los falsos profetas o los mentirosos que están alrededor queriendo transquiversar la palabra del Señor. Lili, una pausa. Sí, José, en la vida de José, sí, ¿él alguna vez dudó del Señor? ninguna, totalmente. Nos deja la palabra ese ejemplo, ¿no? Sí, De no dudar, así es. porque José tipifica a Jesús, lo sabemos, pero él nunca dudó de quién era su Dios vivo. Él siempre confió de todo lo que el Señor le tenía delante puesto. Él no dudó por todo lo que pasó. Él sabía que el Señor estaba con él. Aunque lo mandaron a donde lo mandaron, le hicieron lo que hicieron. Fíjense, a él quisieron que mintiera. Eso viene aquí lo que estamos Así es. analizando. Mentira, testigo falso. Y él nunca mintió. Jamás. Él sabía lo que le podía ocurrir al decir la verdad, pero también él confiaba en su Dios vivo. Y él nunca mintió. Y al final él tuvo su recompensa. Así es, así es. ¿No? Y entonces nos dicen estas palabras de aliento del Señor, dice, así que no les teman a esos Baales, a esos demonios, porque no hay nada oculto que no haya de ser revelado, ni nada conocido que no haya de darse a conocer. Lo que les digo en la oscuridad, háblenlo en la luz. Lo que escuchan al oído, pregónenlo desde las azoteas, desde lo alto. No tengan temor de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. O en otras versiones dice, o no pueden disponer de su destino eterno. Si no tengan temor de aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el Gehenna o infierno. Entonces, no tenemos que temer, pero tenemos que conocer al adversario, porque si no lo conoces, ¿cómo vas a poder luchar contra él? ¿No? Y conocer la Y armadura conocer que el Señor nos da. con qué elementos vas a poder luchar contra él. Y entonces, tenemos ahí dos palabras claves que dice que es el testigo falso y el testigo fiel. Vamos a ver acerca del testigo falso en Deuteronomio 19, 16 al 21, si lo quieren después en casa leerlo, pero aquí habla acerca de cómo las consecuencias que va a tener el ir a testificar en falso, ¿no? Pero la ley es muy clara y dice que en boca de 2 o 3 testigos se va a confirmar un asunto. Esto es muy importante porque la palabra lo dice en Mateo 18, 16, en Juan 8, 17, en 2 de Corintios 3, 1, en Hebreos 10, 28, 30, nos habla acerca de la ley. Pero particularmente en Juan 8, 17, Jesús está hablando de que Él es la luz del mundo y está hablando de Él y de su Padre y le cuestionan y dice, ¿cómo tú testificas de ti? Y dice, está escrito en la ley de ustedes que el testimonio de 2 hombres es válido, pero yo testifico de mí y mi Padre justifica de mí. Él estaba seguro porque Él era la verdad y entonces Él testificó de sí mismo y de su Padre. Y hay algo muy profundo, estamos ya en el cierre del programa, pero
para que ustedes les quede esa semillita y lo puedan investigar. En Apocalipsis 11 nos habla acerca de los dos testigos. Esto tiene un contexto histórico muy importante en el siglo XX. Nuestro hermano Héctor, que estudia y nos ayuda a estudiar mucho acerca de la historia, nos habla del dispensacionalismo, de la Revolución Francesa, de todo el ocultismo. Y entonces, en Apocalipsis 11, 1, 5, que se corrobora con Zacarías 4 y 5, nos habla de los dos testigos. Y nos habla de dos simbolismos importantes que son los dos olivos y los dos candeleros. Y entonces, en los dos testigos, sí me gustaría ir rapidísimo nada más. Vamos a ir a Apocalipsis 11. Lo tengo, verso. Apocalipsis 11, verso 3. Verso 3 dice, mientras tanto yo daré poder a mis dos testigos y ellos se vestirán de tela áspera y profetizarán durante esos 1260 días. Así es. Esas telas ásperas, que son el vestido de silicio, son una vestidura que se utilizaba para cuando se estaba en duelo o en aflicción. Eso no quiere decir que sea un duelo o aflicción por llevar la palabra, sino por el juicio. Es lo que duele, el juicio que va a venir porque él se sabe. Y entonces, en Zacarías 4 nos habla acerca de la visión del candelabro y de los dos olivos, y durante todo el pasaje está preguntando, ¿qué son estos? ¿Qué son los dos candelabros? ¿Qué son los dos olivos? Y ya para el final, en el 4:14, 13 y 14, y dice, ¿no entiendes lo que esto significa? Y yo dije, no, mi Señor. Entonces me dijo, estos son los dos ungidos que están de pie delante del Señor de toda la tierra. La unción nos lleva al sacramento y a la dignidad. Estos dos testigos son el Nuevo y el Antiguo Testamento. Son las dos cosas que están ahí para nosotros como un aliento para que nosotros nos apeguemos a esa palabra y podamos pregonarla, esparcirla en la verdad. La función de nuestra lengua. Exactamente. Y nos habla también de los dos candeleros, que son la luz. Y la luz únicamente puede ser Jesucristo y su Espíritu Santo. Entonces, tanto tenemos la palabra como nuestra fe en Jesucristo y confiamos y creemos totalmente en todo lo que va a venir, y eso es lo que nos va a llevar totalmente a poder tener esta guerra contra esta lucha contra todo lo que no es verdad, contra los falsos profetas, contra los ídolos, contra todo aquello, contra la apostasía, contra todo aquello que nos confunda. Satanás cambió su estrategia. En este momento histórico fueron quemadas las Biblias y fue un momento en donde no se podía exponer la palabra, pero en Mateo decía, lo que te hablo en la oscuridad, háblalo en la luz. Hay muchas maneras en que el Señor nos habla. Esta es la palabra y es a lo que nosotros tenemos acceso en este momento, pero nosotros tenemos también la posibilidad de orar para encontrarnos con nuestro Señor, y Él nos va a ir revelando todo aquello que está oculto en su tiempo. Es muy importante también tener en cuenta que cada uno en nuestro proceso, y como vimos desde el programa anterior, vamos de lo carnal a lo espiritual. Y entonces en la carnalidad podemos entender muchas cosas acerca de la amistad, del ser cómplices, de ser ministros, pero esto es mucho más profundo que ello. Solamente la parte material y carnal nos permite tener una pequeña sombra de lo maravilloso y profundo que es lo espiritual. Entonces, hermanos, estamos en momentos críticos para que podamos todavía arrepentirnos, preguntarnos a quién estamos siguiendo y tener total claridad de la verdad, el camino y la vida que es nuestro Señor Jesucristo, que por su sangre hemos sido redimidos, y pues seguirlo a Él. Amén.
Pues hemos llegado a la conclusión de este programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hagan su tarea en casita, de verdad el Señor les va a revelar cosas grandes. Muchísimas gracias, Lili. Muchísimas Gracias a Dios. gracias, Yamir. Gracias a Y Dios. nos vemos la próxima semana con más. Dios los bendiga.